Buenas tardes, soy Pascualini Patricio, residente de segundo año de Clínica Médica del Policlínico Neuquén y hoy vamos a hablar sobre anafilaxia, diagnóstico y tratamiento. La anafilaxia se reconoce como una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal a través de la afectación de las vías aéreas, el aparato respiratorio o el aparato circulatorio. Por lo general, aunque no siempre están asociados con síntomas en piel y mucosas. Puede presentarse como diferentes combinaciones de síntomas aparentemente leves que pueden evolucionar de forma abrupta al shock anafiláctico y a la muerte. El reconocimiento de esta situación no es tan crítica para el paciente, así como la instalación inmediata del tratamiento adecuado es crucial para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad del paciente. Desde el punto de vista clínico, se trata de un síndrome complejo que está desencadenado por mecanismos inmunitarios con la aparición de síntomas y signos sugestivos de liberación de mediadores por los mastocitos y los basófilos, tanto en la piel, que produce eritema, prurito generalizado, urticaria y angioedema, como en otros órganos gastrointestinal, respiratorio y cardiovascular. La afectación cutánea es la más frecuente y la más orientativa del diagnóstico, pero hasta en un 20% de los casos puede estar ausente. Y numerosos estudios indican que en general el conocimiento de la anafilaxia entre los médicos es deficiente. Las causas más frecuentes de anafilaxia son los alimentos, los fármacos y las picaduras de insectos, principalmente de los himenópteros, según la mayoría de las series publicadas. La importancia relativa de cada uno varía según la localización geográfica y la edad. Los alimentos son la causa más importante en la infancia y los fármacos la más frecuente en los adultos. En la mayoría de las publicaciones, los alimentos son los desencadenantes más comunes, seguidos por los medicamentos, como se comentó previamente. Los alimentos implicados varían según la zona geográfica y la edad de los pacientes. Sin embargo, la leche, la clara de huevo, la nuez, el trigo, el maní y los mariscos suelen ser los desencadenantes más comunes. Según la edad, los alimentos con que más frecuencia están implicados en la anafilaxia son en adultos las frutas, los frutos secos, los mariscos y el pescado, y en los niños el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado y el marisco. Los fármacos son los desencadenantes más comunes de anafilaxia en el adulto, representando hasta un 10% de las causas de anafilaxia en pacientes ambulatorios y en hospitalizados el porcentaje sube un poquito más, hasta un 27 o 60%. El látex también constituye una fuente alergénica considerada en el medio hospitalario. Los fármacos más a menudo implicados en las reacciones anafilácticas son los AINES, los antibióticos beta-lactámicos, otros agentes antiinfecciosos no beta-lactámicos y los medios de contraste radiológicos. En cuanto a la anafilaxia inducida por picaduras de insectos, principalmente de minópteros, existen diferencias en las series, probablemente relacionado al grado de variación en la exposición de estos insectos por las distintas zonas geográficas. Sin embargo, la alergia a las picaduras de insectos es responsable de más del 10% de los casos de anafilaxia. Hasta un 3% de los adultos y un 0,8% de los niños desarrolla hipersensibilidad sistémica severa a los venenos de minópteros y hasta un 20% de los pacientes con anafilaxia tienen reacciones bifásicas. El diagnóstico de alergia al veneno de los himenópteros es indispensable para empezar un tratamiento específico con inmunoterapia. Se confirma mediante pruebas cutáneas intradérmicas con una sensibilidad mayor al 97% o pruebas in vitro con IgEs, que tiene una sensibilidad del 70 al 80%. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la anafilaxia? Principalmente por lo primero que tenemos que tener en cuenta es la sospecha clínica, ¿no? Tenemos que sospechar anafilaxia cuando aparece de manera aguda, que en pocos minutos o en pocas horas, un síndrome que progresa rápidamente, que afecta piel y mucosas, o ambas, y que se acompañe de compromiso respiratorio o circulatorio. Como la mayoría de las anafilaxias cursa con síntomas cutáneos, este criterio se va a identificar en aproximadamente el 80% de las anafilaxias. Sin embargo, existen presentaciones menos típicas que no están incluidas, como son las anafilaxias que cursan sin afectación cutánea, que son hasta un 20%, y las que producen exclusivamente hipotensión. Se ha descrito también que los síntomas gastrointestinales se asocian con una mayor gravedad del cuadro de anafilaxia. Y por último, es importante tener en cuenta que la exposición a un alérgeno potencial o conocido para el paciente apoya el diagnóstico. Por esto, existen criterios de sospecha, que son los que se presentan aquí, que ellos en teoría tendrían una sensibilidad del 95% para diagnosticar las anafilaxias.
Estos criterios establecen que la anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los siguientes tres criterios. Uno sería que tenga un inicio agudo de minutos a horas de un síndrome que afecte la piel y afecte piel o mucosas, que por ejemplo urticaria generalizada, prurito, eritema, rubor o sofoco, edemas en labio, úvulo, lengua, junto con uno de los siguientes, que puede que sea compromiso respiratorio, por ejemplo disnea, sibilancias, estridor, disminución de flujo respiratorio, hipoxemia o descenso de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica, por ejemplo, hipotonía, síncope, incontinencia. Otro criterio es que tenga aparición brusca, minutos a horas, de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial para ese paciente, que tenga afectación de piel o mucosas, que tenga compromiso respiratorio, que tenga descenso de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica, o que tenga síntomas gastrointestinales persistentes, como por ejemplo dolor abdominal cólico o vómitos. Y por último, la tercera situación es que tenga un descenso de la presión arterial en minutos u horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente. Para adultos, este descenso tiene que ser una sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o un descenso superior a un 30% con respecto a su valor basal. La dificultad en el diagnóstico de anafilaxia radica en que no existe un conjunto de signos o síntomas patognomónicos. Lo que sí es típico es que se produzca una rápida progresión de la gravedad o de la intensidad de los síntomas. Hay síntomas y signos o signos de alta sospecha, como son el prurito palmoplantar o genital. Existen cofactores que aumentan el riesgo de que ocurra una reacción alérgica o que le empeore la gravedad de esta. Los cofactores serían el ejercicio, la fiebre, la infección aguda, el estado premenstrual y el estrés emocional. Los antiinflamatorios y el alcohol también parecen aumentar algunas reacciones alérgicas a los alimentos. Y las anafilaxias inducidas por el ejercicio y por el ejercicio dependiente de alimentos se observan con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. La gravedad de la anafilaxia se relaciona con la rapidez en la progresión de los síntomas, con el tipo de antígeno, su día de entrada y con los órganos afectados. Factores propios del paciente como la edad avanzada, las enfermedades respiratorias, especialmente el asma o cardiovasculares, el tratamiento con IECA o betabloqueantes y la mastocitosis de base se asocian con mayor gravedad y mayor mortalidad. Las anafilaxias más graves son las que presentan hipoxia, hipotensión y compromiso neurológico. Por lo tanto, la evaluación del paciente con anafilaxia es fundamental usar el protocolo ABC, que permite evaluar la situación respiratoria y cardiovascular y el estado de conciencia del paciente. La anafilaxia grave se define como la presencia de cianosis, saturación menor al 92%, hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida de la conciencia o incontinencia. La anafilaxia moderada, los signos o síntomas sugieren afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, como serían la disnea, el estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, mareos, sudoración o presión torácica, sensación de garganta ocupada o dolor abdominal. Las manifestaciones cutáneas, como sería el eritema, la urticaria o el angioedema, no se consideran criterios de gravedad. Esto es muy importante porque esto es lo primero que uno tiende a tener en cuenta cuando evalúa una anafilaxia. Generalmente el diagnóstico de anafilaxia es fácil de sospechar si cuando se presentan las manifestaciones cutáneas y existe el antecedente inmediato de la administración del fármaco a la exposición al alérgeno. Pero cuando no hay manifestaciones cutáneas o se produce un colapso vascular aislado y no pueden obtenerse los antecedentes, es posible confundir la anafilaxia con otros cuadros que cursan con afectación cardiovascular o respiratoria. En este cuadro se deja una lista de entidades que tienen diagnóstico diferencial con la anafilaxia, por ejemplo, aquellas que cursan con urticaria o angioedema, aquellas que simulen edemas de las vías respiratorias, aquellas que cursen con eritema o aquellas que cursen con síndromes neurológicos, como por ejemplo la epilepsia o el accidente cerebrovascular. En cuanto a pruebas de laboratorio que podríamos solicitar, la determinación que más ayudaría al diagnóstico de anafilaxia es la determinación de la tritasa sérica. El problema con esta determinación es que no está disponible en muchos lados, de hecho nuestro centro no está disponible de forma inmediata, por lo cual no es óptima para realizar un diagnóstico y un seguimiento. Sin embargo, las guías dicen que debería tomarse en todo paciente que ingresa con sospecha de anafilaxia de forma seriada, similar a como se realiza una curva enzimática en el infarto de miocardio.
La triptasa sálica puede elevarse en muestras obtenidas entre 15 y 180 minutos. Se aconseja la extracción de mínimo 3 muestras seriadas ya que mejora la sensibilidad y la especificidad de la prueba. La primera tras la instauración del tratamiento, la segunda a las 2 horas desde el comienzo de la crisis y la tercera a partir de las 24 horas para tener un valor basal del paciente. El reconocimiento oportuno de la anafilaxia y la implementación del tratamiento adecuado es crucial para disminuir la mortalidad y las complicaciones relacionadas con este evento. Es frecuente que no se logre identificar el cuadro clínico y por lo tanto no se logre realizar el diagnóstico y la administración de medicamentos adecuados. Los errores más comúnmente encontrados en la anafilaxia en servicios de urgencias y de América Latina están descritos en este cuadro. Ellos serían no seguir las recomendaciones de los lineamientos, la falta de reconocimiento de los factores de riesgo, los factores exacerbantes y las comorbilidades, no identificar la causa del episodio anafiláctico, el retardo en formular el diagnóstico, la falta de evaluación de la gravedad de la crisis, la ausencia de un plan diagnóstico y tratamiento, no solicitar ayuda, el retardo en el inicio del tratamiento, el tratamiento farmacológico incorrecto, la administración inadecuada de adrenalina, la ausencia de un periodo prudente de observación tras el episodio y la falta de orientación al paciente al momento del egreso. Un evento de anafilaxia es una urgencia, por lo que se debe hacer énfasis en el abordaje y el tratamiento, el papel de la adrenalina y la importancia de evitar la exposición o el contacto con el agente desencadenante. Seguimiento de protocolos e implementación de medidas preventivas para disminuir el riesgo de un episodio futuro. Además, es importante que los pacientes permanezcan en observación por un periodo prudente, ya que hasta el 30% pueden presentar reacciones retardadas, algunas incluso más graves que las iniciales. Se debe identificar y reconocer la gravedad del paciente, solicitar ayuda, ya que el tratamiento de un paciente con anafilaxia no lo debe realizar un solo profesional. Seguir la secuencia ABC, administrar adrenalina y posteriormente asegurar el seguimiento por parte del alergista una vez que ya resuelva el cuadro. La adrenalina debe administrarse siempre que se sospeche de la presencia de anafilaxia, independientemente del tipo de paciente, por ejemplo, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades coronarias, niños, lactantes, ancianos y también independientemente del ámbito en el que ocurra el episodio, por ejemplo, hogar, hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, etc. Se debe suspender la administración de fármacos sospechosos como causantes de la anafilaxia, evitar provocar vómitos en los casos de causa alimentaria, retirar el aguijón posterior en caso de una picadura de abeja y evitar el uso de materiales como el látex cuando se sospeche que este está implicado en la causa. Los signos de alarma para progresión a paro cardiorrespiratorio son la dificultad respiratoria, sibilancias, ronquera, taquipnea, estridor, cianosis, los vómitos persistentes, la hipotensión, las arritmias, el síncope, el dolor torácico, la confusión, la somnolencia y el coma. De presentarse un paro, la adrenalina se tiene que administrar de forma endovenosa y seguirse los protocolos de la CLS. La OMS define a la adrenalina como el medicamento esencial para el tratamiento de la anafilaxia. La adrenalina está disponible en ampollas de 1 miligramo por mililitro en todos los países. Debe ser inyectada por vía intramuscular en la cara anterolateral del pulso, repitiendo la dosis entre los 5 y los 15 minutos en caso de que la respuesta inicial no sea adecuada. El uso por vía endovenosa está indicado en pacientes que no responden a la inyección intramuscular repetida y en reposición de volumen, individuos con hipotensión refractaria o síntomas de shock. Por tratarse de un fármaco con un rango terapéutico tan estrecho, se debe contar con personal experimentado en el medio hospitalario y con estrecha monitorización. La vía intramuscular es la elección para la administración de adrenalina, ya que en la anafilaxia, ya que se obtienen concentraciones plasmáticas más rápidas que la subcutánea y con un mayor margen de seguridad que la intravenosa. El sitio de administración es la cara anterolateral del muslo. El paciente tiene que ser monitorizado lo más rápido posible, con la frecuencia cardíaca, la presión arterial, un electro y una saturación de oxígeno. La dosis recomendada en adultos es, convengamos que es de 0,3 a 0,5 miligramos en una dosis única, que debe repetirse 5 a 15 minutos según la severidad del evento y la tolerancia del paciente. La ampolla viene en 1 miligramo, en 1 mililitro de adrenalina, que viene etiquetada como 1 mil.
No existen estudios de calidad para el uso generalizado de adrenalina endovenosa. Por esta vía se tiene que ser administrada solamente por personal experimentado y presenta un mayor riesgo de efectos adversos. Está indicada únicamente en caso de paro cardiorrespiratorio o en pacientes hipotensos que no responden a la reposición de volumen o a múltiples dosis intramusculares de adrenalina. Para administrarla hay que conseguir una dilución de 1 en 100.000. Recordemos que la ampolla de adrenalina está diluida en 1 miligramo por mililitro, que está etiquetada como 1 en 1000, por lo cual hay que diluirlo, para llegar a 1 en 100.000 hay que diluirlo en 100 mililitros de solución fisiológica, lo que nos da una concentración de 0,01 miligramos por mililitro en adultos, ¿no? Y la dosis inicial es de 0,5 a 1 mililitro kilo de peso por hora en función de la gravedad del cuadro. ¿Qué efectos adversos puede traer la aplicación de adrenalina? Bueno, estos pueden ser divididos en frecuentes y transitorios y en raros. Los frecuentes y transitorios que pueden aparecer con dosis terapéuticas son la ansiedad, mareos, miedo, cefalea, palpitaciones, palidez y temblores. Y los raros, que son más frecuentes por sobredosis, el uso concomitante con otros fármacos con comorbilidades asociadas, son arritmias ventriculares, isquemia de miocardio, agudo de pulmón, crisis hipertensiva y hemorragia intracraneal. No existen contraindicaciones absolutas para el uso de adrenalina, pero hay pacientes que tienen más riesgo de presentar efectos adversos, como podrían ser ancianos y personas con enfermedades asociadas como cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, hipertensión arterial, hipertiroidismo, cirugías intracraneales recientes o aneurismas aórticos. Pacientes que están tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa, ya que bloquean el metabolismo de la adrenalina, pacientes con tratamiento con antidepresivos tricíclicos, ya que prolongan la vida media de la adrenalina por lo que aumenta la posibilidad de efectos adversos, pacientes en tratamiento con beta bloqueantes, aminofilina, salbutamol intravenoso u otros fármacos vasoconstrictores o arritmogénicos, mujeres embarazadas y pacientes con intoxicación por cocaína o anfetaminas. En estos casos hay que monitorizarlos exhaustivamente y vigilar posibles signos de toxicidad, utilizando siempre la dosis mínima efectiva. Otros fármacos que pueden utilizarse en esta entidad son los broncodilatadores, el glucagón, la atropina y los vasopresores. Los broncodilatadores beta-adrenérgicos deben utilizarse siempre que el paciente presente broncoespasmos durante un episodio de anafilaxia, con un grado de recomendación B. Además, están indicados en el tratamiento del broncoespasmo resistente a la adrenalina. Inicialmente se usará salbutamol por vía inhalada o nebulizada y la vía parenteral se reserva solamente cuando no se pueden utilizar por vía inhalada. Sin embargo, no existen broncodilatadores endovenosos en el país, así que contaríamos solamente con al menos en nuestro medio, solamente con los inhalados. Los pacientes que reciben metabloqueantes pueden ser resistentes al tratamiento con adrenalina y desarrollar hipotensión refractaria y una bradicardia prolongada. En estos casos, el glucagón estaría indicado dado que tiene acción cronotrópica y inotrópica que no está mediada por los receptores beta-adrenérgicos. La dosis es de 1 a 2 miligramos con un máximo de 5 miligramos en adultos por vía intravenosa o intramuscular que puede repetirse en 5 minutos y ser seguidos por una infusión continua de 15 microgramos minutos. Los efectos secundarios más frecuentes son las náuseas y los vómitos, por lo que es importante la protección de la vía aérea. Y la atropina estaría indicada en pacientes con bradicardias prolongadas, con la dosis sería de 0,5 miligramos intravenoso en bolo, que puede repetirse hasta alcanzar los 3 miligramos. Aquí dejo un algoritmo de acción en caso de una reacción anafiláctica. Primero diagnosticarla, luego colocar al paciente en decúbito supino, principalmente en posición triangular, utilizar el sistema ABCB, en el cual que vamos a valorar la vía aérea, la respiración y el estado circulatorio. Administrar inmediatamente la adrenalina intramuscular en el muslo, que es la dosis sería 0,5 miligramos en adulto. Después, estabilizar la vía aérea, administrar oxígeno en caso de que lo requiera, asegurar accesos venosos de gran calibre para una reposición endovenosa, monitorización continua, valorar la necesidad de intubación si así lo requiere y el inicio de soporte vital. Terapias ayudantes, utilizar salbutamol inhalado si hay broncoespasmo, o hidrocortisona endovenosa o metilprednisolona endovenosa, hidrocortisona en este caso.
Si el paciente tiene síntomas refractarios, se repite la dosis de adrenalina intramuscular cada 5 a 15 minutos, se inicia la perfusión de adrenalina endovenosa, en caso de que no responda, utilizará el glucagón si está recibiendo betabloqueantes, la atropina en caso de que la bradicardia prolongada, vasopresores como dopamina o noradrenalina si hay hipotensión refractaria y valorar el paso a terapia intensiva. En caso de que el paciente mejore con el tratamiento que le dimos, hay que mantenerlo en observación de 6 a 8 horas. Recordemos que si el caso fue grave, mantenerlo 12 a 24 horas. Considerar la prescripción de autoinyectores de adrenalina, de lo cual vamos a hablar en la diapositiva siguiente. Dejar reglados corticoides antihistamínicos por 3 días para evitar el efecto de rebote, evitar la exposición al alérgeno y derivarlo con un alergista. Bueno, una vez que superado el cuadro inicial, el paciente, en función de la reacción que tuvo, debe quedar en observación. Para las reacciones leves, debe quedar en observación por lo menos 6 a 8 horas, y para las reacciones graves, entre 12 a 24 horas. Para el alta hospitalaria hay que indicarle corticoides antihistamínicos al paciente por 3 días, derivarlo al alergista y considerar la utilización de un autoinyector de insulina. Los pacientes con riesgo de reacción anafiláctica deberían portar consigo un autoinyector de insulina con el fin de utilizarlos ante eventualidades. Utilizados precozmente, se describió una disminución de la necesidad de otros tratamientos como corticoides, antihistamínicos o broncodilatadores, así como una disminución de las hospitalizaciones para el control del episodio, y una reducción de la tasa de aparición de reacciones bifásicas. No hay datos que ayuden a decidir cuántos autoinyectores se le deben recetar al paciente. Sin embargo, el porcentaje que requiere una segunda o tercera dosis de adrenalina, suele ser alto, entre un 15 o un 32% dependiendo de las publicaciones. Por lo que en ocasiones es aconsejable prescribir que el paciente porte consigo uno o dos autoinyectores, en más si el paciente tiene como comorbilidad bronquial o si se trata de una anafilaxia ocupacional. Las indicaciones para la prescripción del autoinyector de insulina, que sería el EpiPen en la marca comercial, son indicaciones absolutas: una anafilaxia previa por alimentos, látex o inhalantes, anafilaxia previa inducida por ejercicio, anafilaxia idiopática previa, coexistencia de anafilaxia con asma inestable, moderado grave, persistente y alergia a alimentos. Y alergia a venenos en adultos con reacciones sistémicas previas que no estén en mantenimiento con inmunoterapia con veneno. Y niños con reacciones sistémicas con afección diferente a la cutánea mucosa. Hay que considerar prescribir un autoinyector, en especial si hay más de una de las siguientes condiciones, que sería reacción previa leve o moderada al maní o a los frutos secos, adolescentes o adultos jóvenes con alergia a alimentos, reacción previa leve o moderada a alimentos, venenos, látex o inhalantes y alejados de la asistencia médica, y reacciones de alergia leve o moderada con trazas de alimento. El problema con los autoinyectores de adrenalina es que no están disponibles en muchos países. De hecho, Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que cuenta con autoinyectores de adrenalina. Em, para marzo del 2024, un autoinyector de adrenalina costaba aproximadamente 58.000 pesos. Bueno, como conclusión, podemos decir que la anafilaxia es una reacción alérgica grave, instauración rápida y potencialmente mortal. Tiene manifestaciones clínicas que son muy variadas, pudiendo afectar la piel, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el digestivo, entre varios otros. El tratamiento de elección es la inyección intramuscular de adrenalina, que debe ser precoz y hay que estar preparados para reconocerla de forma adecuada. Esta es la bibliografía consultada. Muchísimas gracias por su atención.